Hola a todos los estudiantes de sexto A y sexto B del Liceo Polivalente María Reina. Soy la profesora Melix Araya y el día de hoy vamos a ver la guía número 10 de geometría. Pero antes vamos a recordar lo visto en la guía anterior. Vimos lo que son las rectas paralelas y rectas perpendiculares que podemos encontrar en figuras y en cuerpos geométricos. El objetivo de la guía de hoy es identificar ángulos internos y externos en polígonos. Veamos, ¿cierto?, los siguientes ejemplos. Un ángulo interior es un ángulo que está dentro de una figura. En este caso, el ángulo interior es aquel que está dentro del triángulo rectángulo y es el que mide 30 grados. Un ángulo exterior es un ángulo entre un lado de una figura y la línea que se extiende desde el lado siguiente. ¿Ya? Acá, ¿cierto?, podemos observar que al sumar ambos ángulos nos da 180 grados. Por lo tanto, si el ángulo interior del triángulo rectángulo es 30 grados, ¿cierto?, el ángulo exterior va a medir 150 grados. Vamos ahora a ver lo que son los polígonos. Los polígonos son figuras planas, cerradas, formadas por 3 o más segmentos. Existen 2 tipos que son los siguientes. Tenemos los polígonos regulares, que son aquellas figuras que tienen todos sus lados iguales. En geometría se llama polígono regular a un polígono cuyos lados y ángulos interiores son congruentes, todos entre sí. ¿Qué quiere decir? Que todos sus lados, ¿cierto?, y sus ángulos van a ser iguales. Por lo tanto, ejemplos de polígonos regulares sería un polígono regular de 3 lados sería el triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque tiene sus 3 lados iguales y sus 3 ángulos tienen la misma medida. También podríamos hablar de polígono regular como el cuadrado, ¿cierto? El cuadrado tiene todos sus lados iguales y tiene sus 4 ángulos rectos, ¿cierto?, que miden 90 grados. Nos vamos ahora con lo que son los polígonos irregulares. Polígonos irregulares. Se le llama polígono irregular a un polígono cuyos lados o ángulos interiores no son iguales entre sí. ¿Ya? Por ejemplo, un triángulo rectángulo, ¿cierto?, porque tiene sus lados distintos, tiene sus ángulos distintos. Podemos también un trapecio, ¿cierto?, que tiene ángulos agudos y ángulos obtusos, y los lados, ¿cierto?, son distintos. Nos vamos ahora a la guía. Nos dice el ítem número 1, responde las siguientes preguntas. ¿Qué es un polígono? Son figuras de 3 o más lados, las que pueden ser regulares e irregulares. ¿Ya? ¿Qué tipo de polígonos existen? Polígonos regulares e irregulares. También podemos encontrar los polígonos cóncavos y convexos, pero esos no los vamos a ver en esta guía, lo vamos a ver más adelante. Nombra 3 polígonos regulares: cuadrado, triángulo equilátero, pentágono. Nombra 3 polígonos irregulares: rectángulo, triángulo escaleno y trapecio. Luego el ítem número 2 nos dice completa la tabla con lo pedido en cada caso. Y acá nos dicen dibujo de cada polígono, nombre del polígono, cantidad de ángulos, tipos de ángulos internos. Tenemos, ¿cierto?, el triángulo, cantidad de ángulos 3. Tipos de ángulos que tiene: agudos. ¿Por qué agudos? Porque son ángulos que miden menos de 90 grados. Tenemos acá, ¿cierto?, el cuadrado, tiene 4 ángulos, tipo de ángulos recto. ¿Por qué? Porque son ángulos que miden 90 grados. Acá tenemos, ¿cierto?, el pentágono, cantidad de ángulos 5. Tipos de ángulos internos: obtusos. ¿Ya? ¿Por qué obtusos? Porque miden más de 90 grados. Luego el ítem número 3 nos dice escribe el nombre del polígono que corresponde en cada oración. Número 1, es un polígono de 2 lados iguales y uno distinto, ¿cierto? Y ese corresponde al triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque él tiene 2 lados, ¿cierto?, que son iguales y uno distinto. Por lo tanto, ¿cierto?, va a tener 2 ángulos iguales y uno distinto. Después nos dice, es un polígono de 4 lados iguales, y ese es el cuadrado. Es un polígono de 5 lados iguales, pentágono.
Luego, el ítem número 4 nos dice relaciona las definiciones de la columna A con los conceptos de la columna B. Coloca el número que corresponde en cada cuadro en blanco. Y acá, triángulo escaleno, yo puse número 6. Veamos lo que dice la número 6. Polígono de 3 lados que tiene un ángulo obtuso. Eso está correcto porque el triángulo escaleno tiene un ángulo que mide más de 90 grados. Luego nos dicen triángulo equilátero número 1. Polígono que tiene 3 ángulos que miden 60 grados. Eso es correcto porque el triángulo equilátero es aquel que tiene 3 lados iguales. Por lo tanto, va a tener 3 ángulos que miden lo mismo, ¿cierto? 60 grados cada uno. Luego, cuadrado número 4. Polígono regular que tiene 4 ángulos que miden 90 grados. Está correcto porque el cuadrado es un polígono regular, ¿cierto? Porque tiene todos sus lados iguales. Y todos sus ángulos, ¿cierto? Sus 4 ángulos miden 90 grados. Así que está correcto. Rectángulo, número 2. Polígono que tiene 4 ángulos que miden 90 grados. Eso está correcto. Es un polígono y tiene 4 ángulos que miden 90 grados. Luego nos vamos triángulo isósceles, número 3. Polígono que tiene 2 ángulos iguales y uno distinto. Sí. ¿Por qué? Porque el triángulo isósceles tiene 2 lados iguales, ¿cierto? Y uno distinto. Por lo tanto, sí, al tener 2 lados iguales va a tener 2 ángulos iguales y uno diferente. Nos vamos al siguiente. Pentágono número 5. Polígono que tiene 5 ángulos obtusos. Eso está correcto, ¿cierto? Porque el pentágono tiene 5 ángulos que miden más de 90 grados. Y por último, triángulo rectángulo, polígono de 3 lados que tiene un ángulo recto. Eso está correcto, el triángulo rectángulo es el único triángulo, ¿cierto?, que tiene un ángulo que mide 90 grados. Nos vamos entonces al siguiente ítem que dice, escribe el tipo de ángulos interiores de cada polígono. Aquí tenemos un trapecio, ¿cierto? Los ángulos que se forman abajo, ¿cierto? Los ángulos de abajo internos son ángulos agudos y los ángulos que están arriba son ángulos obtusos. Luego acá tenemos ángulos agudos. En el ítem siguiente y último, que nos dice observa cada imagen y escribe el nombre y la medida del ángulo externo que corresponde a cada polígono. Tenemos, ¿cierto?, un triángulo, el ángulo interior mide 60 grados, ¿cierto? Nuestro ángulo interior de este triángulo 60 grados. Por lo tanto, recordemos que estos dos, ¿cierto?, al juntarlos miden 180. Por lo tanto, ¿cuánto va a medir el ángulo externo del triángulo? 120 grados, ¿cierto? Y al sumarlo se forman los 180. Vamos con el siguiente. Tenemos, ¿cierto?, un cuadrado. El cuadrado tiene un ángulo recto de 90 grados, por lo tanto, el ángulo exterior, ¿cierto?, el interno mide 90 y el exterior también va a medir 90 grados. Lo mismo pasa, ¿cierto?, con el rectángulo. También tiene un ángulo recto de 90 grados y el ángulo que está afuera también va a medir 90 grados, ¿cierto? Acá tenemos un triángulo escaleno, ¿cierto? Acá el triángulo escaleno tiene un ángulo que mide 40 grados. Por lo tanto, el ángulo que está fuera, ¿cierto?, de este triángulo escaleno mide 140. ¿Ya? Bueno, con esto terminamos la revisión de la guía número 10 de geometría, pero recordemos antes lo que vimos el día de hoy. Vimos ángulos internos y externos en polígonos. Recordemos que vimos polígonos regulares y polígonos irregulares. Los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados iguales, ¿cierto? Y ángulos iguales, a diferencia de los polígonos irregulares que tienen lados y ángulos diferentes. ¿Ya? Me despido. Cuídense, que estén muy bien y nos vemos en el video número 11 de geometría, si Dios así lo quiere. Chao.